Era el más invisible del equipo. Nadie apostaba por él. Hoy lidera a 10.000 personas. Esta es mi historia real. Y cuando digo invisible no estoy exagerando. No era el tipo que pasaba desapercibido por ser tímido. Era invisible porque había aprendido a hacerlo. Porque cuando eres el que siempre falla, el que dice la cosa equivocada en el momento equivocado, aprendes a desaparecer. Me acuerdo perfectamente del olor de esa oficina. Café barato mezclado con impresoras sobrecalentadas y ese aire acondicionado que nunca funcionaba bien. Era un espacio abierto, de esos donde supuestamente la colaboración fluye, pero para mí, cada escritorio era una isla, y yo estaba en la más alejada, la que daba a la pared. Tenía 28 años. 8 años trabajando en ventas. 8 años siendo mediocre. ¿Sabes lo que es ser mediocre? No is CMLO. Ser malo al menos llama la atención. Mediocre es peor. Mediocre es ser lo suficientemente bueno para que no te despidan, pero nunca lo suficientemente bueno para que te noten. Eres el relleno. El número que completa la estadística. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte. Cada lunes había junta de resultados. El gerente, un tipo llamado Rodrigo que usaba camisas demasiado ajustadas, ponía las cifras en el proyector. Siempre empezaba con los mejores vendedores. Siempre eran los mismos 3 nombres: Carlos, Lucía y Roberto, el veterano. Yo salía en la diapositiva número 4, junto con otros 8 nombres en letra pequeña. El resto del equipo nos llamaban, como si fuéramos una sola entidad gris y sin rostro. Y yo me sentaba ahí con mi café tibio, asintiendo como si estar en el resto del equipo fuera aceptable, como si no me carcomiera por dentro cada vez que veía esa cifra, como si no me despertara a las 3 de la madrugada con ese nudo en el estómago, preguntándome qué estaba haciendo mal. Pero la verdad es que ni siquiera sabía qué estaba haciendo mal. Y eso era lo peor. Seguía los guiones, hacía las llamadas, enviaba los correos, asistía a las capacitaciones, tomaba notas, aplicaba las técnicas, y aún así, nada cambiaba. Mi novia en ese entonces, Ana, lo notaba, claro que lo notaba. ¿Cómo no iba a notarlo si llegaba a casa cada día un poco más apagado, un poco más vacío? Ella trabajaba en marketing y tenía ese brillo en los ojos cuando hablaba de sus proyectos, ese entusiasmo que yo había perdido hacía tanto tiempo. ¿Cómo estuvo tu día?, me preguntaba, y yo respondía lo mismo de siempre, bien normal, ya sabes. Pero ella sabía que cara bien era en realidad terrible, que cada normal significaba otro día siendo invisible, que cada, ya sabes, era mi forma de decir no quiero hablar de lo mucho que estoy fallando. Una noche me encontró despierto en la sala a las 2 de la mañana, con la laptop abierta, revisando videos de YouTube sobre técnicas de venta. ¿Otra vez? ¿No puedes dormir?, preguntó sentándose a mi lado. Tengo que mejorar, le dije. Tiene que haber algo que esté haciendo mal. Algo que no estoy viendo. Tal vez el problema no es lo que estás haciendo, dijo ella suavemente. Tal vez es que estás tratando de ser alguien que no eres. No entendí lo que quiso decir en ese momento, pero esas palabras se quedaron ahí, como una semilla plantada en tierra que aún no estaba lista para germinar. El punto de quiebre llegó un martes. Siempre me acuerdo que fue martes porque había pizza gratis en la oficina. Yo estaba en mi escritorio, tratando de cerrar una venta con un cliente que llevaba 3 semanas posponiendo la decisión. Era una cuenta importante para mí. La llamada duró 20 minutos. Usé cada técnica que conocía, manejé cada objeción, hice las preguntas correctas. Escuché activamente, todo según el libro. Déjame pensarlo, dijo el cliente al final y colgó. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo como esas 2 palabras me atravesaban como un cuchillo. Déjame pensarlo, en el equivalente cortés de no gracias. Y entonces escuché la risa, una risa fuerte, victoriosa, desde el otro lado de la oficina. Carlos acababa de cerrar al otra vez. Lo vi levantarse, hacer ese gesto de celebración, mientras otros lo felicitaban. Rodrigo salió de su oficina solo para darle una palmada en la espalda. Nadie volteó a verme. Nadie notó que yo acababa de perder. Otra vez. Me levanté, caminé al baño y me encerré en uno de los cubículos, no para llorar. Llorar hubiera requerido energía que ya no tenía. Solo me senté ahí, en ese baño que olía a desinfectante barato. Y por primera vez en mi vida, me hice la pregunta real. No, ¿qué estoy haciendo mal?, sino, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué seguía levantándome cada mañana para ir a un lugar donde era invisible? ¿Por qué me aferraba a un trabajo que me estaba vaciando por dentro? No tenía respuestas. Solo tenía ese vacío en el pecho que se sentía como hambre, pero que ninguna comida podía llenar. Esa noche llegué a casa y Ana había sacado mi maleta vieja del closet y la había dejado sobre la cama. ¿Qué haces?, pregunté, confundido. Necesitas irte, dijo. Y antes de que pudiera malinterpretar, agregó, no de aquí. No de nosotros, pero necesitas irte. De ese trabajo, de esa oficina, de esa versión de ti que odias. No puedo simplemente irme, respondí. Tengo cuentas que pagar. No puedo solo.
Hace 3 años que te escucho llegar a casa odiándote, me interrumpió. 3 años viéndote desaparecer un poco más cada día. No sé qué es lo que deberías estar haciendo, pero sé que no es esto. No sé hacer otra cosa, admití. Y al decirlo en voz alta me di cuenta de lo aterradora que era esa verdad. 8 años dedicados a algo para lo que era mediocre. Entonces, descúbrelo, dijo ella. Pero no puedes descubrirlo mientras sigas escondiéndote en ese cubículo. Me quedé despierto toda la noche. No viendo videos esta vez, solo realmente pensando por primera vez en años, que era lo que realmente me molestaba de las ventas. No era hablar con gente, era la falsedad. Era tener que pretender entusiasmo por productos que no me importaban. Era tener que ser alguien que no era para cerrar una venta. Y entonces recordé algo de años atrás, cuando recién había empezado. Había un cliente, un señor mayor que tenía un pequeño negocio de ferreterías. Lo había llamado siguiendo el guión, tratando de venderle nuestro software de inventario. Y él me había detenido. Hijo, me había dicho, deja de leerme ese papelito, dime la verdad. ¿Esto realmente me va a ayudar o solo estás tratando de cumplir tu cuota? Y yo, sin pensar, le había dicho honestamente, señor, para un negocio de su tamaño probablemente es demasiado complejo, pero tenemos una versión más simple que sí podría funcionarle. En silencio, pensé que había arruinado la venta, pero entonces el señor se rió. Eres el primer vendedor honesto que me llama en meses. Mándame información de esa versión simple. Compró, y no solo eso, me refirió a 3 de sus amigos. Todos compraron también, pero después cuando Rodrigo me preguntó cómo lo había logrado y le conté la verdad, me dijo, tuviste suerte, pero no puedes basar una carrera en honestidad. Tienes que seguir el proceso. El proceso funciona, y yo le creí. Dejé de ser honesto y empecé a seguir el proceso y me volví mediocre. Ahí, a las 4 de la mañana, entendí algo. El problema no era que no supiera vender. El problema era que había estado tratando de vender como otra persona. Había estado usando la voz de Carlos, las técnicas de Lucía, los trucos de Roberto. Había estado siendo invisible porque estaba tratando de ser todos, excepto yo mismo. A la mañana siguiente llegué a la oficina con esa claridad extraña que viene después de una noche sin dormir. Rodrigo nos reunió para otra de sus charlas. El mes pasado fue bueno, pero este mes tiene que ser mejor, decía. Quiero ver a todos dándolo todo, sin excusas, sin... Levanté la mano, algo que nunca había hecho en 3 años. Rodrigo se detuvo, sorprendido. Sí, renuncio, dije en simple en directo. Las palabras salieron antes de que el miedo pudiera alcanzarlas. El silencio que siguió fue tan denso que podías cortarlo. Todos me miraban, por primera vez en años. Todos me miraban. Ya no era invisible. Disculpa, dijo Rodrigo, que renuncio. 2 semanas de... aviso, lo haré oficial por escrito hoy mismo. Podemos hablar de esto en privado, dijo. Incómodo. No hay nada que hablar, respondí. Y me sorprendió lo calmada que sonaba mi voz. No es nada personal, solo necesito hacer algo diferente. Me paré y volví a mi escritorio. Mis manos temblaban mientras abría mi computadora. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Pero había algo más fuerte que el miedo, algo que no había sentido en años. En libertad, no sabía qué iba a hacer después. No tenía plan, no tenía red de seguridad. Solo tenía 2 semanas para descubrir cómo iba a pagar la renta. Pero por primera vez en 8 años, no era invisible. Era libre. Las 2 semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Seguía yendo a la oficina, seguía haciendo llamadas, seguía enviando correos, pero era como si estuviera viendo todo desde afuera, como si ya no fuera realmente parte de ese lugar. La gente me trataba diferente, algunos con respeto, como si renunciar sin tener otro trabajo fuera un acto de valentía. Otros con lástima, como si hubiera cometido un error terrible. Carlos me evitaba completamente, como si la renuncia fuera contagiosa. Ana estaba asustada, pero lo ocultaba bien. La veía hacer cálculos mentales cada vez que pagábamos algo. Teníamos ahorros para 3, tal vez 4 meses si éramos cuidadosos. Después de eso no queríamos pensar en después de eso. ¿Ya sabes qué vas a hacer?, me preguntaba cada noche Ano con presión, solo con esa curiosidad genuina mezclada con preocupación. Todavía no admitía. Y era cierto, pero estaba buscando. No de la forma tradicional enviando currículums a cualquier empresa. Estaba buscando de otra manera. Estaba tratando de recordar quién era antes de que el miedo me convirtiera en invisible. Empecé a recordar cosas, pequeñas cosas que había olvidado porque no encajaban en la versión de mí que había construido para sobrevivir en ese trabajo. Recordé que en la universidad, antes de necesitar un trabajo, había coordinado un evento para recaudar fondos para una casa hogar. Lo hice porque vi una necesidad y me moví. Había reunido a 30 personas, había conseguido donaciones de negocios locales, había organizado todo y funcionó. Recaudamos el doble de lo esperado. Recordé que en mi primer trabajo, antes de las ventas,
Había notado que el proceso para nuevos empleados era un desastre. Nadie me lo pidió, pero pasé tardes creando un manual, grabando videos, organizando el caos. Mi jefe de entonces me dijo: tienes un don para ver lo que nadie más ve y arreglarlo. ¿Cuándo había dejado de hacer eso? ¿Cuándo había dejado de moverme cuando veía una necesidad? Mi último día en la oficina fue un viernes. Rodrigo me llamó a su oficina para una charla de salida. Me preparé para el discurso estándar sobre mantener puertas abiertas, pero en lugar de eso cerró la puerta, se sentó frente a mí y por primera vez en 3 años me vio realmente. ¿Puedo decirte algo?, preguntó. Asentí. Nunca fuiste bueno en este trabajo, dijo, y antes de que pudiera procesar esa verdad, continuó: y no era tu culpa. Era mía. Lo miré, confundido. Te contraté porque eras barato y estaba desesperado, explicó. Necesitaba llenar cuotas. Pero desde el día 1 vi que no eras un vendedor, no en el sentido tradicional. Entonces, ¿por qué me dejaste quedarme 3 años? Pregunté, sintiendo una mezcla de enojo y alivio. Porque eras confiable, porque nunca causabas problemas, y porque es más fácil dejar que alguien mediocre se quede que admitir que cometiste un error al contratarlo, dijo. Se quedó callado un momento. Pero vi algo más en ti, continuó. Cada vez que había un problema en el equipo, tú lo notabas primero. Me escribías estos correos largos explicando cómo podríamos mejorar, y yo los leía y pensaba: tiene razón, pero nunca hice nada con ellos. ¿Por qué no?, pregunté. Porque tú eras el vendedor mediocre y yo era el gerente. Y los gerentes no toman consejos de vendedores mediocres. Es estúpido, lo sé, pero así funciona esto. Me pasó un sobre. Adentro había una carta de recomendación, la leí rápido. No decía nada sobre mis habilidades de venta. En lugar de eso, hablaba sobre mi capacidad de análisis, mi habilidad para identificar problemas sistémicos, mi talento para construir procesos. No sé qué vas a hacer después de esto, dijo Rodrigo. Pero sea lo que sea, no desperdicies tu tiempo tratando de ser un vendedor. No eres. Eres alguien que construye, alguien que arregla, alguien que lidera, aunque aún no lo sepas. Salí de su oficina con las piernas temblorosas, no de miedo, esta vez, sino de posibilidad. Esa noche Ana y yo pedimos comida china y nos sentamos en el suelo de la sala. Y realmente hablamos, no sobre facturas, sino sobre quién era yo cuando nadie estaba mirando. ¿Qué es lo que haces naturalmente?, me preguntó Ann sin pensar. Sin esfuerzo, pensé. Realmente pensé. Veo problemas, dije finalmente. No puedo evitarlo. Veo cuando algo no funciona y veo cómo arreglarlo. Ok, ¿y entonces qué haces?, preguntó. Normalmente nada, admití. Porque no es mi trabajo. Porque nadie me preguntó. Porque tienes miedo de que te digan que tu solución es estúpida, terminó ella. Me conocía demasiado bien en sí, admití. ¿Y si dejas de esperar que alguien te pida arreglar las cosas?, propuso. ¿Y si simplemente empiezas a arreglarlas? Nadie me va a pagar por arreglar cosas que no me pidieron arreglar, dije. Tal vez no al principio, dijo ella, pero eventualmente alguien va a notar. Alguien siempre nota cuando algo que estaba roto de repente funciona. A la mañana siguiente abrí un documento en blanco y escribí cosas que están rotas y cómo arreglarlas. Empecé con lo que conocía, el proceso de ventas de mi ex empresa. Escribí cada paso, identifiqué cada punto donde se perdía tiempo o dinero y diseñé soluciones. Lo hacía porque finalmente podía. Entonces me di cuenta, cada negocio tiene procesos rotos, y la mayoría de la gente no lo nota porque están demasiado ocupados sobreviviendo dentro de esos sistemas. Pero yo los veía, siempre los había visto. Empecé a ofrecerme como voluntario en pequeños negocios que conocía, la cafetería donde compraba mi café, la foretería, el gimnasio de mi barrio. Déjame ver tus procesos, les decía, sin costo, solo quiero practicar. Algunos me miraban con sospecha, otros con curiosidad. Algunos dijeron que sí porque no tenían nada que perder. Y empecé a arreglar cosas. El dueño de la cafetería tenía un problema de inventario. Le creé un sistema simple en Excel y en 2 meses redujo su desperdicio en un 30%. El gimnasio tenía un problema de retención. Diseñé un programa de bienvenida de 30 días. Su retención aumentó un 45%. No me pagaban, me daban café gratis y una membresía, pero no era por el dinero, era porque finalmente hacía algo que se sentía real. Y entonces pasó algo inesperado. El dueño del gimnasio me presentó a su hermano, que tenía una pequeña cadena de 3 restaurantes. Tiene problemas con la rotación de personal, me dijo. Fui, observé y hablé con los empleados. El problema era que los gerentes de cada restaurante trabajaban de forma completamente diferente. Era caótico e injusto. Diseñé un sistema con estándares uniformes, capacitación consistente y evaluaciones claras. Lo implementé durante 2 meses y funcionó. La rotación bajó de 60 a 20% en 6 meses y el dueño me pagó. No mucho, pero fue la primera vez que alguien me pagaba por hacer lo que naturalmente hacía.
¿Haces esto para otras empresas? Me preguntó. Podría, dije. ¿Puedo darte el contacto de mi primo? Tiene una distribuidora. Así empezó. 3 años después tenía 15 clientes, pequeñas y medianas empresas que necesitaban que alguien viera lo que estaba roto y lo arreglara. Algunos proyectos duraban 2 semanas, otros meses, pero yo veía lo que ellos no podían porque estaban demasiado cerca. No tenía un título elegante ni oficina, trabajaba desde mi laptop, pero ganaba más que en mi trabajo de ventas. Y por primera vez me levantaba emocionado por trabajar. Ana lo notó. Ese brillo en tus ojos regresó, me dijo. ¿Qué brillo? Le pregunté. El que tenías cuando te conocí, antes de que ese trabajo te lo quitara. Y tenía razón, algo había cambiado. Había dejado de ser invisible, pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. El verdadero desafío, el que me convertiría en quien soy hoy, todavía estaba por venir. Y llegaría en la forma de una llamada telefónica que cambiaría todo. La llamada llegó un martes por la tarde a número desconocido. Una voz firme preguntó, ¿es usted el consultor que arregló la distribuidora Hernández? Sí, soy yo, respondí. Soy Patricia Sánchez, VP de Operaciones en TechCorp. Los Hernández me hablaron muy bien de usted. Tenemos una situación que necesita una mirada externa. ¿Tiene disponibilidad para una reunión? TechCorp, una empresa de software con más de 1000 empleados. Un cliente de un nivel con el que nunca había trabajado. ¿Cuándo le viene bien?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. ¿Qué tal mañana a las 9 de la mañana? Esa noche apenas dormí. Practiqué mi presentación frente al espejo. Me puse mi única camisa decente y revisé mi portafolio 3 veces. Las oficinas de TechCorp eran un imponente edificio de vidrio y acero. El lobby de 3 pisos tenía una fuente de agua que probablemente costaba más de lo que yo había ganado en los últimos 3 años. De repente, me sentí muy pequeño. Patricia me recibió con un apretón de manos firme y esa confianza que solo tienen las personas que nunca se han preocupado por pagar el alquiler. En la sala de conferencias había otras 6 personas. El director de IT, la gerente de recursos humanos, el jefe de producto. Tenemos un problema, comenzó Patricia. Lanzamos una nueva línea de productos hace 2 años. La tecnología es sólida, el mercado existe, las ventas están ahí, pero a los equipos están matando entre ellos. Interrumpió el director de IT. Se odian, producto culpa a IT culpa a ventas, ventas culpa a producto. Hemos perdido a 15 empleados clave en los últimos 6 meses. Patricia añadió, McKinsey estuvo aquí 3 meses. Nos dejaron un reporte de 200 páginas que nadie entendió y nos cobraron $500,000 por nada. Esto era mucho más grande que un simple problema de procesos. Era un problema de cultura organizacional y política interna, el tipo de problema que destruye empresas desde adentro. ¿Y por qué creen que yo puedo ayudar?, pregunté. Porque usted no es McKinsey y yo, Patricia. Los Hernández dijeron que usted entra, ve el problema real y lo arregla sin pretensions. Sentí una mezcla de pánico y emoción. Necesito acceso total, DNA, todo y a todos. No solo a los ejecutivos, sino a la gente en las trincheras. Hecho, respondió ella sin dudar. Empecé al día siguiente, y lo que descubrí fue mucho peor de lo que me habían descrito. Los equipos no se odiaban, es que operaban en realidades completamente diferentes, sin siquiera darse cuenta. El equipo de producto diseñaba funciones pensando en lo que creían que el mercado necesitaba, pero nunca hablaban con el equipo de ventas para saber qué pedían los clientes realmente. Así que entregaban funciones que nadie podía vender. Por otro lado, el equipo de ETI implementaba todo a toda velocidad porque sus métricas se basaban en la rapidez, pero velocidad sin calidad significa errores constantes, así que Ventas vendía un producto que se rompía a cada rato. Para empeorar las cosas, Ventas prometía plazos y personalizaciones que no podía cumplir porque nadie les preguntaba antes. Él los veía como unos mentirosos. Y Ventas veía a Ed como un obstáculo incompetente. En medio de todo, los clientes sufrían. Pasé 2 semanas simplemente observando. Asistía a reuniones, comía en la cafetería escuchando conversaciones, tomaba café con gente de todos los departamentos, no como un consultor, sino como alguien que genuinamente quería entender. Poco a poco empecé a ver los patrones. Cada departamento tenía su propio héroe, esa persona que siempre salvaba el día cuando todo se iba al diablo. En él estaba Marcos, que trabajaba 80 horas a la semana arreglando errores de último minuto. En producto estaba Carmen, reescribiendo especificaciones a medianoche. En ventas estaba Andrés visitando clientes furiosos para apagar incendios. Todos eran vistos como héroes, eran promovidos, y todos eran profundamente miserables. ¿Por qué? Porque el sistema los premiaba por compensar los procesos rotos, en lugar de arreglar los procesos. Un viernes presenté mi análisis a Patricia. No era un documento de 200 páginas. Era una sola página. 3 problemas, 3 soluciones. Problema 1. Los departamentos trabajan en silos. Solución en crear equipos multifuncionales, o squads.
que trabajen juntos en un proyecto desde el día 1. Problema 2. Las métricas individuales incentivan comportamientos que dañan al colectivo. Solucionan métricas de equipo compartidas. O todos ganan, o todos pierden, juntos. Y problema 3. La comunicación es vertical, pero los problemas son horizontales. Solucionan crear rituales de comunicación horizontal obligatorios, como reuniones semanales entre equipos. Patricia me miró, suena demasiado simple. Lo es, respondí. Solo que está enterrado bajo años, de siempre lo hemos hecho así. McKinsey nos dio 200 páginas, ¿y tú me das una? McKinsey les dijo lo que querían oír para justificar $500,000. Yo le estoy diciendo la verdad. Hubo un largo silencio. ¿Puedes implementar esto?, preguntó finalmente. ¿Puedo?, dije, pero va a doler. Habrá resistencia. Los héroes sentirán que les quitan su poder. Los gerentes sentirán que pierden el control. Habrá sabotaje, quejas. Necesito que me respaldes al 100%. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. 6 meses para ver resultados reales. 1 año para que sea la nueva normalidad. Me miró fijamente. Hazel. Los primeros 2 meses fueron un infierno. Implementé los squads, juntando a personas que nunca habían trabajado juntas y que literalmente se odiaban. Los obligué a sentarse en la misma mesa para resolver problemas juntos. Las primeras reuniones fueron brutales. Acusaciones, culpas, gritos. Yo moderaba las sesiones como si fuera un árbitro de boxeo. No dejaba que se fueran hasta que encontraran una solución. No una solución perfecta, solo una con la que todos pudieran vivir. Y entonces, lentamente, algo empezó a pasar. La gente de producto, al explicarle a Ed por qué una función era importante, empezaba a entender las limitaciones técnicas. La gente de IT, al escuchar a ventas contar cómo sus decisiones afectaban las promesas a los clientes, empezaba a ver el impacto real de su trabajo. Poco a poco el ellos se fue convirtiendo en nosotros. Pero la resistencia fue enorme. Marcos, el héroe de IT, renunció. Ya no puedo ser el salvador, me dijo. Y sin eso, ¿qué soy? Me dolió. Pero el sistema no podía depender de héroes individuales. Carmen, la heroína de producto, sufrió un colapso nervioso y tuvo que tomar una baja médica. Años trabajando 70 horas semanales la habían destruido. El sistema que la premiaba por eso, la había enfermado. Varios gerentes fueron a pedirle mi cabeza a Patricia. Está destruyendo nuestra cultura, decían, sin darse cuenta de que esa cultura era tóxica. Hubo noches en las que dudé. ¿Había mordido más de lo que podía masticar? El síndrome del impostor me susurraba al oído que yo solo era un consultor mediocre jugando en las grandes ligas. Pero algo me mantenía adelante en los resultados. Al tercer mes, los errores críticos del software habían bajado un 40%. Al cuarto mes, la satisfacción del cliente había subido un 25%. Y al quinto mes, la rotación de personal bajó a niveles normales por primera vez en 2 años. No porque yo fuera un genio, sino porque por fin las personas correctas estaban en la sala correcta resolviendo los problemas correctos. Al sexto mes, Patricia me llamó. El CEO quiere conocerte. Su nombre era Eduardo Ramírez. 50 y tantos años, el hombre que fundó T-Corp 20 años atrás. Su oficina estaba en el último piso, con ventanas del suelo al techo que te recordaban constantemente la jerarquía de la empresa. Así que tú eres el que arregló mi desastre, dijo. Yo solo ayudé a que su equipo lo arreglara, respondí. Se rió Patricia. Me dijo que eras directo. La silla costaba más que mi coche. Llevo 20 años en esto, dijo. He visto consultores de todo tipo. Vienen con sus PowerPoints elegantes, cobran una fortuna por decirte lo que ya sabes e implementan cambios que nadie sigue en cuanto se van. Hizo una pausa y me miró directamente. Pero tú eres diferente. No arreglaste los procesos, arreglaste cómo las personas trabajan juntas. Las personas no estaban rotas, le dije, en el sistema lo estaba. Yo solo lo arreglé. ¿Sabes cuánta gente aquí dentro puede hacer eso? Ver el problema real en lugar del síntoma. Tener el coraje para señalarlo y la habilidad para arreglarlo en 3, incluyéndote a ti. Me quedé sin palabras. Tengo una oferta. Tenemos 5 divisiones más con problemas similares, algunas peores. Quiero que seas nuestro vicepresidente de transformación organizacional, un sueldo de 6 cifras, un equipo de 10 personas a tu cargo y presupuesto ilimitado. Mi mente intentaba procesar aquello. Era todo lo que había soñado cuando era un vendedor invisible. El título, el poder, el dinero, el reconocimiento. Puedo pensarlo, logré decir. Claro, pero no tardes. Esa noche se lo conté a Ana en nuestro pequeño balcón. Para entonces ya teníamos una mesa y no comíamos comida barata. Las cosas habían mejorado. Es una oferta increíble, dijo Ann, lo sé, pero no estás seguro. No, ¿por qué busqué las palabras? Porque si acepto, me convierto en parte del sistema. Seré otro ejecutivo en una oficina elegante, tomando decisiones que afectan a gente que nunca conoceré. Me olvidaré de lo que es estar en las trincheras. ¿Y eso es malo? No es malo, es diferente. Mi miedo es que si me alejo demasiado,
perderé la habilidad de ver lo que realmente está roto. Ana se quedó callada un momento. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? Que siempre eliges la verdad por encima de la comodidad, incluso cuando te da miedo. Al día siguiente, llamé a Eduardo. Gracias por la oferta, pero no puedo aceptarla. ¿Por qué?, preguntó genuinamente confundido. Probablemente era la primera vez que alguien rechazaba algo así. Porque lo que hago mejor es entrar, ver el problema, arreglarlo y salir. Si me quedo, me convierto en parte del problema. Mi valor está en ser externo, en ver lo que ustedes no pueden, porque están demasiado dentro. Interesante. ¿Y qué tal si lo hacemos diferente? Sigue siendo un consultor externo, pero exclusivo para nosotros. Trabajas en las 5 divisiones, mantienes tu independencia, sin oficina, sin título, sin política. Solo te dedicas a arreglar lo que está roto. ¿Cuánto?, pregunté. Me dijo una cifra. Era menor que el sueldo de VP, pero más de lo que yo había ganado en toda mi vida. Acepto, dije, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que una parte del presupuesto se destine a contratar consultores Junior, gente que esté donde yo estaba hace 4 años en Invisibles, sintiéndose mediocres, buscando un propósito, y yo los entrenaré. ¿Por qué harías eso? Porque nadie nace siendo un líder. Te conviertes en uno cuando alguien te ve y te dice: yo sé en lo que te puedes convertir. Hubo un largo silencio en la línea. Hecho cuando empiezas, mañana. Y así comenzó la siguiente fase. Los siguientes 3 años los pasé trabajando en las 5 divisiones de TechCorp. En algunas estuve meses, en otras 1 año. Pero el patrón siempre era el mismo: sistemas rotos que creaban personas miserables que producían resultados mediocres. Y mientras arreglaba empresas, entrené a 12 consultores junior. Les enseñé todo lo que había aprendido. No técnicas ni frameworks, sino a ver, a escuchar, a encontrar el problema real debajo de todos los síntomas. Algunos no funcionaron. Se fueron, y estuvo bien. Otros prosperaron. Con el tiempo también se fueron para ayudar a otras empresas, replicando el modelo que habíamos construido. Pronto, TechCorp ya no era mi único cliente. Ejecutivos de otras compañías empezaron a llamar preguntando: ¿quién hizo esto por ustedes? ¿Podemos contratarlo? De repente, ya no era solo un consultor. Era el líder de un equipo de consultores, una firma pequeña pero increíblemente efectiva. Primero fuimos 15, luego 30, luego 50, sin títulos elegantes, sin oficinas corporativas, solo un grupo de personas que alguna vez fueron invisibles, que se sintieron mediocres y que un día decidieron dejar salir a la persona que realmente eran. Juntos, estábamos cambiando la forma en que las empresas funcionaban. Hoy somos 200 consultores y trabajamos con más de 80 empresas. Cada persona de mi equipo tiene una historia similar, porque descubrí algo importante: el liderazgo no es un título, ni una oficina, ni un salario. El liderazgo es ver un problema que nadie más ve y tener el coraje de moverte para arreglarlo. Hacerlo cuando nadie te mira. Hacerlo aunque nadie te lo haya pedido. Pero mi historia estaría incompleta si no les contara sobre las caídas que nadie ve. Esas batallas silenciosas, esos momentos en los que todo casi se desmorona. El primer gran golpe llegó en el 5.º año. Crecimos rápido, demasiado rápido. Ya éramos 120 consultores, atendiendo a 60 empresas. Los números se veían bien, los clientes estaban contentos y el equipo parecía feliz. Pero cometí el error que juré que nunca cometería. Me alejé demasiado de las trincheras. Había formado un equipo de líderes que manejaban las operaciones diarias. Yo pasaba mis días en juntas con CEOs, cerrando contratos millonarios, planeando la expansión. Me convertí exactamente en lo que no quería ser: a un otro ejecutivo en una torre de marfil, tomando decisiones alejado de la realidad. Y no me di cuenta hasta que fue casi demasiado tarde. Un viernes por la tarde, sin cita previa, Marcos, un consultor senior que yo había entrenado personalmente, apareció en mi oficina. «Necesitamos hablar», dijo. «Siéntate», le respondí. «Prefiero estar de pie». Jugaba con las llaves de su carro, buscando las palabras. «El equipo te está perdiendo. Ya no eres uno de nosotros. Eres nuestro jefe». El golpe fue seco. «¿Qué quieres decir?» «Cuando empezamos», continuó, «tú estabas en las trincheras con nosotros. Veías lo que veíamos. Sentías lo que sentíamos. Ahora solo hablas de números, de crecimiento, de estrategia. Como cualquier otro CEO. Alguien tiene que ver el panorama completo», me defendí. «Y también alguien tiene que ver el detalle. Y ese alguien eras tú». «Tengo un equipo para eso», le dije. «Sí, en ese equipo está haciendo exactamente lo que tú hacías, en replicando sistemas sin entender que está roto. Usamos frameworks, procesos, metodologías, todo lo que juraste que nunca haríamos». Hubo un silencio. Sabía que tenía razón. 3 consultores renunciaron esta semana, eran de los buenos, y todos dijeron lo mismo: «Ya no se siente como antes. Ahora es solo otro trabajo». ¿Por qué nadie me dijo nada antes? Lo intentamos, todos lo intentamos, pero ya no escuchas. Estás demasiado ocupado en juntas con clientes grandes. Se fue. Me dejó solo en mi oficina.
que de repente se sentía demasiado grande, demasiado vacía, demasiado alejada de lo que realmente importaba. Esa noche no dormí. Revisé todo en correos, reportes, métricas. Marcos tenía razón. Todo era sobre números, crecimiento, escala. Habíamos perdido el alma. El lunes cancelé todas mis reuniones, todas durante 3 semanas completas. Mi director de operaciones pensó que me había vuelto loco. ¿Estás loco? Tenemos contratos que cerrar, clientes que atender. Ciérralos tú, necesito volver a las trincheras. Willow High. Me asigné a mí mismo a un proyecto, no como supervisor, sino como un consultor más. Y elegí el más difícil que teníamos en una empresa manufacturera en crisis total. Empleados desmotivados, procesos obsoletos. Un liderazgo tóxico. Era el tipo de proyecto que normalmente requeriría un equipo de 5 consultores senior durante 6 meses. Fui yo solo. Los primeros días fueron humillantes. Estaba oxidado. Había perdido el toque. Hacía las preguntas equivocadas, proponía soluciones demasiado complicadas, teóricas, corporativas. Tuve que desaprender todo lo que había aprendido mal en los últimos 2 años. Y lentamente empecé a recordar. Recordé cómo escuchar sin una agenda, cómo observar sin juzgar, cómo ver el problema real que se esconde detrás del síntoma obvio. El proyecto duró 4 meses. Fue agotador, frustrante y sucio de las mejores y peores maneras posibles. Pero funcionó. Y lo más importante, me recordó por qué había empezado todo esto. Al regresar a la oficina, reuní a todo el equipo. Los 120 consultores. Tuvimos que alquilar un salón porque ya no cabíamos en nuestra sala de conferencia. Cometí un error, vi las caras de sorpresa. Los líderes no suelen admitir sus errores en público. Pero yo ya no era un líder tradicional. Me alejé de lo que nos hacía especiales. Empecé a operar como cualquier otra consultoría, con procesos, frameworks, metodologías, y al hacerlo traicioné lo que juramos ser. Les conté sobre la empresa manufacturera, sobre cómo redescubrí lo que habíamos perdido. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a crecer más despacio. Vamos a decir que no a más clientes. Vamos a elegir la calidad sobre la cantidad. Y cada líder aquí, incluyéndome, pasará un mínimo de 3 meses al año trabajando como un consultor regular en proyectos reales. Eso no es escalable, gritó alguien desde el fondo. Lo sé, respondí y no me importa, porque si escalamos perdiendo nuestra alma, ¿qué estamos ganando realmente? No todos estuvieron de acuerdo. Algunos se fueron, especialmente aquellos que habían llegado por el salario y el título, no por la misión. Pero los que se quedaron, ellos entendieron en algo, cambió ese día. La empresa dejó de sentirse como una máquina y volvió a sentirse como un movimiento. Los años siguientes trajeron más desafíos, recesiones que nos hicieron perder clientes, competidores que copiaron nuestros métodos, errores costosos que me recordaron que sigo siendo humano, pero también hubo victorias que no tenían nada que ver con los números en el balance, como el día que recibí un mensaje de María, una consultora que había llegado a nosotros sintiéndose invisible y mediocre en su odiado trabajo corporativo. Cerré mi primer proyecto sola. El cliente lloró de gratitud. Ahora entiendo por qué haces esto. O el correo de un CEO al que ayudamos años atrás. 3 de mis gerentes cancelaron sus terapias porque finalmente están contentos en su trabajo. No sé qué magia hiciste, pero gracias. O el consultor que entrené y que ahora abría su propia firma siguiendo nuestros principios. Me dijo, no eres mi competencia, eres mi inspiración. Esos momentos me recordaban que el éxito no se mide solo en dinero o en escala. Se mide en las vidas que cambias, en las personas que dejan de ser invisibles, en los sistemas que dejan de estar rotos. Hoy, 10 años después de esa primera renuncia, dirijo una firma con 200 consultores que trabajan con empresas en 12 países. Hemos ayudado a más de 500 organizaciones a transformarse. Pero si me preguntas de qué estoy más orgulloso, no te hablaré de números. Te hablaré de las 200 personas de mi equipo, de cada una de sus historias de transformación, de pasar de invisible a esencial, de huir a liderar. Te hablaré de los sistemas que hemos cambiado, de las culturas tóxicas que hemos sanado, de los líderes que hemos formado. Te hablaré de Ana, que dejó su corporativo hace 3 años para unirse a nosotros, diciendo, si tú pudiste reinventarte, yo también puedo. Y te hablaré de un joven que llegó hace 6 meses, tímido, inseguro, sintiéndose mediocre en todo lo que había intentado. Tenía el mismo brillo apagado en los ojos que yo tenía. Le di un proyecto pequeño, manejable. Solo observan, escuchan, vi que está roto. Volvió 2 semanas después con un análisis que me dejó sin palabras. Vio cosas que nadie había visto. Encontró soluciones en las que ni yo habría pensado. ¿Cómo lo hiciste?, le pregunté. No lo sé, tan solo lo vi, como si siempre hubiera estado ahí, pero nadie lo notaba. Ese es tu don. Le dije, no lo ignores y no dejes que nadie te convenza de que es insignificante. Vi cómo algo cambiaba en su expresión, ese momento de reconocimiento, de ser visto, de darse cuenta de que tal vez, solo tal vez,
no era tan invisible después de todo. Y me recordó a mí, años atrás, en ese baño corporativo, preguntándome qué estaba haciendo con mi vida. Si pudiera volver en el tiempo y hablar con ese hombre invisible, con ese vendedor mediocre que se odiaba a sí mismo. Esto es lo que le diría a la historia que te estás contando sobre quién eres. Es una mentira. Esa historia donde solo eres el resto del equipo, donde eres reemplazable, donde tu único valor es no causar problemas. La verdad es que tienes un don que ni siquiera has descubierto porque estás demasiado ocupado tratando de ser como los demás, trotando de encager, siguiendo procesos que funcionan para otros, pero que nunca funcionarán para ti. Tu don es ver lo que nadie más ve, notar lo que está roto, tener soluciones que nunca compartes por miedo a que te digan que estás equivocado, pero no estás equivocado y no eres invisible. Eres un líder que aún no ha encontrado su llamado. Y cuando lo encuentres, cuando finalmente dejes de huir de quien realmente eres, cuando te atrevas a moverte cuando veas algo roto, en vez de esperar permiso, ahí es cuando todo cambia. No sé, Rafael. Habrá noches en las que dudes, momentos en los que querrás volver a ser invisible porque ser visible asusta. Habrá pérdidas en sacrificios, en batallas que nadie verá. Pero también habrá victorias que nunca imaginaste posibles, vidas que cambiarás, sistemas que repararás, un legado que no se medirá en títulos ni salarios, sino en las vidas que tocas. Y un día, años después, alguien te preguntará, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo pasaste de ser invisible a liderar? Y tu respuesta será simple. Dejé de huir, no naces líder. Te conviertes en uno cuando dejas de huir. Cuando dejas de huir de tus fracasos y los usas como maestros. Cuando dejas de huir de tus dones porque no se parecen a los de los demás. Cuando dejas de huir de los problemas que nadie te pidió que resolvieras. Cuando dejas de huir de la verdad porque es incómoda. El liderazgo no es un título. Es una decisión. La decisión de ver lo que otros ignoran. La decisión de moverte cuando otros están quietos. La decisión de quedarte cuando otros huyen. Y esa decisión no la tomas una vez, la tomas cada día. En cada momento en que eliges entre lo fácil y lo correcto. Entre lo visible y lo verdadero. Entre quién eres y quién pretendes ser. Yo fui invisible, fui mediocre, fui el resto del equipo. Y hoy lidero a 200 personas que también fueron invisibles, que también se sintieron mediocres y que también decidieron dejar de huir. Y si nosotros pudimos, tú también puedes. No porque seas especial, sino porque todos somos especiales cuando dejamos de pretender ser como los demás. Esta es mi historia, pero no tiene por qué ser solo mía. Puede ser la tuya también. Solo tienes que tomar esa primera decisión. Esa decisión aterradora, liberadora y transformadora de dejar de huir en el resto. El resto viene después. Si estás viendo esto y te sientes invisible en tu trabajo, en tu familia, en tu vida, quiero que sepas algo. Yo te veo. Why, si yo te veo, otros también pueden verte. Pero primero, tienes que dejar de esconderte. Comparte esta historia con alguien que esté huyendo de su llamado. Alguien que se esté haciendo invisible por miedo. Alguien que necesite escuchar que no estás solo. Y si ese alguien eres tú, déjame un comentario. Solo una palabra: listo. No estoy listo, solo listo. Porque a veces todo lo que necesitas es declararlo, poner una línea en la arena, decir hoy, dejo de huir. El camino de nadie a líder no es fácil, pero es el único camino que vale la pena. Y empieza ahora, Empieza contigo. Empieza cuando decides que ya no serás invisible. ¿Estás listo?